18:23 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, vamos a ir a Estados Unidos con algunas noticias que, bueno, es un compilado de noticias lo que voy a decir, porque se está viviendo una crisis generalizada cada vez más. Está escalando esta crisis en Estados Unidos. Números que han salido en los últimos días, en las últimas semanas, que dan terror, ya no es ese sueño americano del que se hablaba hace algunos 20, 30, bueno, yo diría un poco más, 30, 40 años. Ya es una pesadilla americana, Estados Unidos. Y esto también lo sustento en algunos relatos personales de amigos que han estado allá y me cuentan esto. Bueno, me he sorprendido que coincidentemente también me dijeron no es un lindo lugar Estados Unidos, las grandes ciudades por lo menos, para vivir. Pero bueno, más allá de eso vamos a pasar a los hechos y... Hoy en día, literalmente, están en una decadencia terrible, más con la gestión de Joe Biden, que ha sido muy permisivo, primero con inmigración ilegal me refiero, ¿no? Y por otro lado con delitos menores, ¿no? Con esta regla de los $500, por ejemplo, o con otras reglas que, bueno, delitos menores no los sancionan directamente, ¿no? No. Se ven imágenes y se ven videos que los verán en las redes sociales donde, como decía Nera Dross, se realizan este tipo de robos, incluso robos como si nada, como si fuese moneda corriente en las grandes ciudades, en California, en Nueva York. También se ve en otras ciudades, en Denver, ¿no es cierto?, en Colorado, en el estado de Colorado, en otras ciudades también. En el caso de la ciudad de Nueva York, esta notable crisis se está dando, en los últimos días salió a conocerse el número de unos casi por encima de 80.000 homeless. Estamos llegando a 100.000, es decir, gente sin hogar, gente que está en la calle, gente sin techo, y este número se compara con lo que ha sido la Gran Depresión, y tenemos que retrotraernos a la década del 30, 1930, aquella Gran Depresión que existió en Estados Unidos, donde la cantidad de gente sin hogar, los homeless, eran récord. Nos estamos acercando a esa cifra. Estos son puntos y imágenes que nos van detallando cómo la crisis se va agravando lentamente. No necesariamente tiene que ser una explosión de un día para el otro. Acá hemos comentado incluso muchas veces distintos tipos, sobre todo en la parte económica, la cuestión de los bancos, la cuestión de los pedidos récord que está habiendo ahora en la Reserva Federal. Parece que esa crisis bancaria no terminó, sino que hay una salida de dólares constante desde los bancos chicos y medianos. Podríamos hablar de un tema más alargado en ese sentido de lo que es los bancos medianos y chicos que parecieran que tienen esa tendencia a desaparecer, como si fuese parte de un plan. Junio de 2023, en Estados Unidos, se registraron 84.500 personas sin hogar, incluidos, ¿saben qué? 27.500 niños que están en la calle, 27.500 niños en... Eso es una tragedia. Simple, o sea, a ver, pensá que un niño en la calle implica un niño sin educación, implica un niño que no va a tener mayor posibilidades de formación ni de progreso, porque es probable que ese niño incurra en delitos desde menor y que frecuente el consumo de sustancias. Y ahí vamos a hablar, ¿no? Justo me estás dejando lugar a eso porque... Ahí está el punto. Ahí va el punto. Bueno, como decía, el dato específico de la pobreza infantil en Estados Unidos no lo van a poder creer. Se duplicó. Del 5,2% que era en 2021 al 12,4% en 2022. Es decir, no estamos con datos de 2023. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos a Joe Biden que estaba festejando, ¿no?, el rebote del gato muerto que produjo la pandemia, ¿no? Porque, a ver, Donald Trump había generado un boom de crecimiento en empleo, ¿no?, en Estados Unidos, que tuvo una caída artificial, se puede decir, por la pandemia, que hizo que muchas actividades se retraigan, ¿no? Pero que esas actividades, digamos, al haberse retraído de una manera, digamos, artificial por un evento de shock externo, exactamente, después, evidentemente, iban a rebotar sin que nadie hiciera nada. Exactamente. ¿No? Y
Joe Biden pareciera festejar, ¿no? este crecimiento en empleo, que en realidad es producto del rebote de lo que ya había crecido con Donald Trump y que se había caído simplemente por la cuestión de la pandemia. Exacto, es un rebote que está tocando ahora, no toca fondo todavía esto. Bueno, pero que, por ejemplo, Alberto Fernández, que habla de que a él le tocó toda la mala suerte, ¿no? No vemos ese rebote acá en Argentina, o sea que fíjate el nivel de crisis que hay en la Argentina, que ni siquiera en el contexto del posible rebote después de una caída abrupta por la pandemia, ni aún así Argentina está pudiendo levantar su economía. Sí tuvo un pequeño lapso de tiempo en el cual la inflación pareció estabilizarse un poquitito, pero el problema fue que habían sobreemitido, ¿no? Generando obviamente una inflación futuro, que es la que estamos viendo el día de hoy. Recordemos 12.4, creo, algo así, el dato de la inflación de agosto. Es decir, la inflación de agosto superó en porcentaje a Rodríguez Larreta. Sí. Que no es muy difícil superar a Rodríguez Larreta en porcentaje, pero lo superó la inflación. Exacto. Bueno, 12.4 igual que la pobreza infantil en Estados Unidos, como les decía, y ese sueño americano y esa pesadilla que se vive hoy en Estados Unidos. Vamos a hacer una comparación. En el año 1960, en la década de los 60, nos vamos a ir unos cuantos años atrás, el ingreso familiar promedio anual era de unos $5.600. Fíjense que el problema de vivienda, acá viene el problema de vivienda, el costo medio de una casa en aquella época era de $11.900. ¿Esto qué significa? Bueno, comparemos ahora con lo que es 2023, un ingreso familiar promedio, escuchen esto, $70.700. Comparado con los 5.600, uno dirá, bueno, se aumentó un 1.200% aproximadamente de aumento. Ahora fíjense que el costo promedio en una casa, que es una crisis que se está viviendo, que fue muy fuerte. El gasto promedio sería. Exactamente, el gasto promedio en una vivienda de media, $416.000. Tenés un 3.500% de incremento en este caso. Por lo cual, unos dirán, bueno, tiene que ver quizás con la agenda, ¿no? Esa famosa frase, no tendrás nada, pero serás feliz. El problema es que no tenés nada, pero no sos feliz, estás en la calle. El problema es que se encuentra la gente, esta gente que decimos en la calle en Estados Unidos, en las distintas grandes ciudades. Doy el ejemplo de Nueva York, pero habrán visto Los Ángeles, en el estado de California, en San Francisco, donde se ven que, bueno, por lo menos 8 de cada 10 personas, es decir, un 80% de quienes se encuentran en la calle, y acá viene el tema de la pobreza infantil, los niños, 8 de cada 10 personas que están en la calle tienen contacto con el alcohol o con estupefacientes. Digo esta palabra para no decir la otra. De los cuales, además de 10 muertes que se producen de personas en la calle, 6 han tenido que ver con alcohol o consumo de estupefacientes. Acá viene otra de las que están de moda, otro de estas sustancias que están de moda, que bueno, es el fentanilo. Todo el mundo lo conoce, ha visto videos en las calles de Estados Unidos, en Filadelfia, en Nueva York, en el estado de California en general, Los Ángeles, San Francisco, en Seattle. Se pueden ver cómo están en ese estado zombificado, ¿no? Estas personas que básicamente no tienen ya... No hay un futuro, no se ve un futuro. Pero que es algo que no se lo veía antes en Estados Unidos, ese tipo de situaciones, o por lo menos era algo más marginal, ¿no? Digámoslo, por ejemplo, con el consumo de lo que es Héroe, pero en femenino, ¿no? No lo podemos nombrar en YouTube porque ya sabemos cómo las cosas que pasan, ¿no? Héroe, pero en femenino, ese tipo de sustancias lo veíamos que generaban, ¿no? Ciertos... adictos que no podían llevar una vida normal después de entrar en la adicción, pero eran casos muy marginales y era después del consumo de otras sustancias, como es por ejemplo acá en Argentina los que ingresan con la que es como Coca-Cola pero sin la última parte y que después terminan con el Paco, ¿no? Que eso también, obviamente, salvando las diferencias, ¿no? Porque el fentanilo y estas otras sustancias son más artificiales y generan otros efectos psicotrópicos, ¿no? Exacto. Salvando las diferencias, lo que vemos es el mismo fenómeno. Gente que está absolutamente devastada
por el consumo de sustancias que pareciera no tener ningún tipo de interés el político por detener esta situación, ¿no? Lo vemos que los demócratas principalmente no tienen ningún tipo de preocupación, e incluso como sucede, ¿no?, con lo que se ve en la película El sonido de la libertad, son cosas que incluso tratan de tapar, de ocultar y de negar, ¿no? Como si no pasara, tratan de tapar el sol con las manos, ¿no? Y te cuento justo que me das el pie por esto de esta sustancia blanca, ¿no es cierto? La blanca. La que es como Coca-Cola, pero... La que es como, exactamente. Un dato de la ONU que, bueno, en Colombia, el gobierno de Petro hay una producción récord de esta sustancia. El narco gobierno de Petro. Exactamente, hay una producción récord, así que bueno, también sabemos a dónde va después de esto, porque esta producción se da en casa allí en Colombia y luego se va. Vos sabés que me hace acordar mucho a cuando... Pablo Escobar quería ser en su momento, ¿no? No me sale la palabra, congresista, ¿no? En su momento, y después, obviamente, la aspiración era terminar siendo presidente, pero empezó como congresista. ¿Para qué? Para poder hacer un narcoestado, ¿no? Y hoy en día lo vemos que eso es una realidad. Hoy tenés a Petro. Y bueno, para ir cerrando este tema de la pobreza y el tema infantil, una noticia, se dan noticias, hay cosas que en Estados Unidos por ahí no llegan acá, solamente en medios locales de Estados Unidos, pero tenemos el caso reciente que he podido ver en Arizona, en la ciudad de Surprise, donde un niño, un bebé de 1 año falleció a causa de haber tenido contacto con esta sustancia, el Fenta, que bueno, lo tenía, parece ser el padrastro que consumía esto. Este bebé, bueno, falleció durante la noche, en aquel momento. Esta persona, quien tenía, digamos, el padrastro, el con quien estaba la esposa, que es la madre de este niño, fue detenido. Y también tenemos varios casos con respecto a estas carpas, estas tiendas de tela, ¿no es cierto?, que están en las calles, en las veredas, donde duermen, donde habitan los homeless. Se han encontrado, ayer me di con una noticia que se han encontrado adentro, en algunos lugares de estas carpas, ejerciendo la PROS, y dejamos ese espacio, ¿no?, para que institución. Y aparte, venta de alcohol ilegítima en la calle, y se ven las imágenes. Explotando a los niños, básicamente, y adormeciendo sus mentes para que no se resistan, digámoslo de esa manera. Sí. Y esto es lo que se está viendo en Estados Unidos, aparte de la crisis inmobiliaria, el difícil acceso a un hogar. Claro, ni siquiera pueden tener la posibilidad de alquilar, así que la situación en Estados Unidos es grave. El show debe seguir, esto sí. Ahora llega Zelensky, por cierto, en estos días, en menos de 48 horas, al Congreso, así que va a dar su discurso para llevar al actor a actuar. Exactamente, llega el actor a actuar y a decir: venga todo el mundo, vengan, acompáñennos, vamos todos a una guerra mundial contra Rusia, porque hay que derrotar a Rusia, que es el mal de todo. En realidad, más que vengan, páguenme, denme más plata, que después yo hago la derivación de los fondos para llevarlos con criptomonedas para Estados Unidos de nuevo y financiar la campaña de los demócratas. Exactamente, así. Y yo me quedo con la Comisión Patriótica. Totalmente, ese es el show de este gran actor que es Zelensky, que bueno, deja hipnotizado, parece, gran parte del mundo. Sí. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.